¿Alguna vez has sentido que hay alguien en tu vida que está presente físicamente, pero emocionalmente parece estar en otro mundo? O quizás, esa persona eres tú misma, esa sensación de estar ahí, pero no estar del todo, de escuchar, pero no sentir, de sonreír, pero por dentro hay un silencio profundo que nadie más puede ver. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas se atreven a nombrar en voz alta, porque duele reconocerlo, y porque muchas veces ni siquiera sabemos que lo estamos viviendo. Bienvenida a Mente y Emociones. Si es la primera vez que nos visitas, este es un espacio donde hablamos de lo que realmente pasa dentro de nosotras, sin juicios, sin etiquetas, con honestidad y con mucho cuidado. Y si ya nos conoces, sabes que aquí siempre encontrarás algo que te va a tocar el alma. Antes de continuar, si este tema resuena contigo, o conoces a alguien que lo necesita, dale like a este video y suscríbete al canal, porque cada semana traemos contenido que te ayuda a entenderte mejor a ti misma y a las personas que amas. Ahora bien, imagina a una mujer, la llamaremos Sofía. Sofía tiene trabajo, tiene familia, tiene amigos. Desde afuera, su vida parece completamente normal. Va a reuniones, ríe en las conversaciones, responde mensajes, cumple con sus responsabilidades, pero hay algo que Sofía no le ha contado a nadie. Cuando llega a casa y cierra la puerta, siente un vacío que no sabe cómo explicar. Cuando alguien le dice, te quiero, algo en su interior se congela y no sabe cómo responder de verdad. Cuando ve a otras personas llorar o expresar sus emociones libremente, ella las observa como si estuviera viendo una película en otro idioma, uno que nunca aprendió a hablar. Sofía no es fría. Sofía no es mala persona. Sofía simplemente aprendió, desde muy pequeña, que las emociones son peligrosas, que mostrarlas te hace vulnerable, que si las guardas bien adentro, nadie puede hacerte daño, y esa estrategia que de niña la protegió, de adulta se convirtió en una prisión invisible. Esto es exactamente lo que vive una persona emocionalmente distante, y lo más doloroso no es solo el aislamiento que siente por dentro, sino el conflicto constante que hay en su interior, porque no se trata de alguien que no quiere sentir, se trata de alguien que siente demasiado, pero que no sabe cómo, o tiene miedo de hacerlo. Pensemos por un momento en cómo empieza todo esto. Naji Neis, emocionalmente distante, es algo que se aprende en hogares donde las emociones no tenían espacio, donde llorar era señal de debilidad, donde expresar miedo, tristeza o necesidad de afecto era ignorado, minimizado o incluso castigado. No llores por eso no es para tanto. Tú siempre tan exagerada. Frases aparentemente pequeñas que, repetidas durante años, le enseñan a una niña que sus emociones no son bienvenidas, que para sobrevivir en ese entorno, lo mejor es apagarlas. Y entonces el cerebro hace algo increíble, y al mismo tiempo muy triste aprende a desconectarse. Crea una especie de muro entre lo que siente y lo que muestra. Ese mecanismo se llama disociación emocional. Y aunque en la infancia puede ser una forma de protección real, en la adultez se convierte en algo que afecta profundamente las relaciones, la salud mental y la calidad de vida. Pero aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Ese muro no desaparece las emociones, las esconde, las entierra, y lo que está enterrado no muere, fermenta, crece en la oscuridad, y con el tiempo, empieza a manifestarse de otras formas ansiedad, sin causa aparente, irritabilidad, sensación de vacío, dificultad para disfrutar las cosas buenas de la vida, o incluso síntomas físicos como tensión en el cuerpo, problemas para dormir, fatiga crónica. La persona emocionalmente distante no siempre se ve triste, a veces se ve perfectamente bien, a veces es la más funcional del grupo, la que siempre tiene todo bajo control, la que nunca pide ayuda, porque pedir ayuda también implica mostrar una necesidad, y eso también aprendió a no hacerlo. Sofía, por ejemplo, era conocida entre sus amigas como la fuerte, la que siempre tenía un consejo, la que escuchaba los problemas de las demás, pero nunca compartía los propios. Y por dentro, Sofía sentía una soledad enorme, una soledad que no tenía que ver con estar sola físicamente, sino con sentirse incomprendida, desconectada, como si hubiera un vidrio transparente entre ella y el resto del mundo. Y eso nos lleva a uno de los conflictos más profundos que vive una persona emocionalmente distante, el conflicto entre el deseo de conexión y el miedo a ella. Porque si quieren conectar en sí, quieren sentir, si quieren que alguien los vea de verdad, pero cada vez que alguien se acerca demasiado, algo se activa por dentro. Una alarma en un instinto de retroceder, de poner distancia, de sabotear sin querer lo que más desean.
¿Por qué? Porque la intimidad emocional se asocia inconscientemente con peligro, con vulnerabilidad, con la posibilidad de ser herida. Y el cerebro, que siempre busca protegernos, prefiere el dolor conocido del aislamiento al dolor desconocido de la traición o el rechazo. Esto crea un ciclo muy doloroso. La persona se aleja para protegerse, las demás personas se sienten rechazadas o confundidas, y también se alejan, y entonces la persona emocionalmente distante confirma su creencia más profunda, aunque no es digna de amor, que las relaciones duelen, que es mejor estar sola, y el muro se hace más grueso, más alto, más difícil de derribar. Pero lo que quiero que sepas hoy, y esto es muy importante, es que ese muro no es quien eres, es solo una respuesta que aprendiste. Y todo lo que se aprende con el tiempo, con paciencia y con las herramientas correctas, puede transformarse. En mente y emociones creemos profundamente en eso, en que el cambio es posible, en que reconocer el conflicto interno es el primer paso, y que ese primer paso, aunque sea pequeño, ya es una forma de valentía. Quedamos en que la persona emocionalmente distante vive atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deseo profundo de conectar con los demás, y el miedo igualmente profundo a hacerlo. Pero hay algo más que ocurre en su interior que pocas veces se habla, y es la guerra silenciosa, que libra consigo misma todos los días. No es una guerra con gritos ni con escenas dramáticas, es una guerra callada, invisible, que se pelea en los momentos más ordinarios de la vida. Es cuando alguien le dice algo bonito, y en lugar de recibirlo con gratitud, algo por dentro lo rechaza automáticamente. Es cuando ve una pareja feliz en la calle, y siente una mezcla extraña de ternura y distancia, como si esa felicidad fuera para otros, no para ella. Es cuando quiere decir te necesito, y las palabras simplemente no salen, se quedan atascadas en algún lugar entre el corazón y la boca, como si hubiera un filtro invisible que las detiene antes de que puedan ser pronunciadas. Sofía lo conocía bien ese filtro. Había noches en las que su pareja se quedaba dormido a su lado, y ella lo miraba en la oscuridad, pensando cuánto le gustaría acercarse, poner la cabeza en su pecho y decirle que tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que si él la conociera de verdad, por dentro, se iría. Pero en lugar de acercarse, se daba la vuelta, cerraba los ojos, y esa distancia de 30 centímetros en la cama se convertía en kilómetros emocionales que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un momento, porque esto es algo muy importante que necesitamos entender con claridad. La persona emocionalmente distante no elige serlo, no se levanta por la mañana pensando, hoy voy a ser fría, hoy voy a alejar a las personas que me quieren. Eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que su sistema nervioso, después de años de aprender que mostrar emociones es peligroso, reacciona de forma automática, es como un reflejo, como cuando el médico te golpea la rodilla con ese pequeño martillo y la pierna se mueve sola. No low pinces. Simplemente ocurre. Lo mismo pasa con las emociones de una persona que aprendió a distanciarse. Alguien se acerca con amor y el cuerpo reacciona con tensión. Alguien hace una pregunta personal, y la mente busca automáticamente una respuesta superficial que no revele nada. Alguien llora y en lugar de sentir compasión natural, hay una sensación de incomodidad, de no saber qué hacer, de querer salir de ahí lo antes posible, y eso genera culpa. Porque la persona emocionalmente distante sabe, en algún nivel, que algo no está funcionando bien. Ve cómo sus reacciones lastiman a las personas que la rodean. Ve la confusión en los ojos de quienes la aman cuando ella no puede corresponder de la manera que ellos necesitan. Y esa culpa se suma al peso que ya carga, haciendo todo más difícil. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? Porque es importante que podamos reconocerlo, ya sea en nosotras mismas o en alguien cercano. Una persona emocionalmente distante tiende a tener conversaciones que se quedan en lo superficial. Habla del trabajo, del clima, de las noticias, pero evita hablar de cómo se siente realmente. Cuando alguien intenta profundizar, cambia de tema o responde de forma muy breve, cortando la conversación antes de que llegue a un lugar íntimo. También tiende a estar muy cómoda ayudando a los demás, pero muy incómoda recibiendo ayuda. Puede pasar horas escuchando los problemas de una amiga, pero si esa amiga le pregunta cómo está ella de verdad, la respuesta será bien, todo bien, aunque por dentro, todo esté lejos de estar bien. Dar, se siente seguro. Recibir se siente amenazante, porque implica deuda emocional, implica necesidad, implica mostrarse. Otra característica muy común es la dificultad para estar presente en momentos de intimidad emocional. No me refiero solo a la intimidad física, sino a esos momentos en los que dos personas se miran de verdad, cuando hay silencio
y vulnerabilidad en el aire. En esos momentos, la persona, emocionalmente distante, siente un impulso casi físico de hacer algo, de buscar el teléfono, de levantarse a buscar agua, de decir algo gracioso para romper la tensión. Cualquier cosa con tal de no quedarse en ese espacio de apertura emocional que le resulta tan incómodo. Y luego está el tema del conflicto. Cuando hay una discusión o una situación de tensión emocional fuerte, la persona emocionalmente distante tiende a cerrarse completamente o a irse, no porque no le importe, sino porque el nivel de intensidad emocional supera lo que su sistema puede manejar en ese momento. Esto se llama inundación emocional, y es algo que le ocurre con mucha facilidad porque no tiene práctica en navegar esas aguas. Entonces se desconecta, se pone rígida, o simplemente sale de la habitación, dejando a la otra persona sintiéndose ignorada o abandonada. En Mente y Emociones hemos hablado mucho sobre cómo estas dinámicas afectan las relaciones de pareja, y lo que vemos una y otra vez es que el patrón más doloroso es cuando una persona emocionalmente distante se une con alguien que tiene mucha necesidad de conexión emocional. Uno busca más cercanía, el otro siente esa búsqueda como presión y se aleja más, lo cual hace que el primero busque aún más cercanía, y así se forma una espiral que puede destruir relaciones enteras sin que ninguno de los dos entienda muy bien qué fue lo que pasó. Porque desde afuera parece simple. Si me quisieras, te abrirías conmigo, Anne. Pero no es tan simple. Para la persona que aprendió que abrirse es peligroso, ese acto de apertura no es sencillo, es aterrador. Es como pedirle a alguien con miedo a las alturas que salte de un avión y decirle, pero si confías en mí, lo harás. La confianza no elimina el miedo de raíz. Se necesita mucho más que eso. Se necesita tiempo. Se necesita consistencia. Se necesita un entorno donde equivocarse no tenga consecuencias devastadoras. Se necesita aprender un idioma nuevo, el idioma emocional, desde cero. Y eso es un proceso. No ocurre de un día para otro, o no ocurre porque alguien nos diga tienes que abrirte más. Ocurre cuando la persona, desde adentro, decide que quiere sanar, que el costo de seguir detrás del muro es más alto que el riesgo de empezar a derribarlo. Y esa decisión, esa pequeña chispa de querer algo diferente, es exactamente el comienzo de todo. Es el momento en el que algo cambia. Es el instante en el que Sofía, después de darse la vuelta en la cama 1000 veces, un día decide no darse la vuelta. Y aunque no dice nada, aunque no sabe cómo decirlo todavía, se queda. Se permite estar cerca. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Hemos hablado de cómo nace la distancia emocional, de los conflictos internos que vive quien la padece, de cómo afecta las relaciones y de los patrones que se repiten sin que nadie los elija conscientemente. Pero ahora quiero que hablemos de algo que quizás es lo más importante de todo lo que hemos dicho hoy. Quiero que hablemos de lo que pasa cuando una persona emocionalmente distante empieza a despertar porque sí ocurre, y cuando ocurre, es uno de los procesos más valientes y más hermosos que un ser humano puede vivir. Ese despertar no llega siempre de la misma manera. A veces llega con una pérdida, la pérdida de una relación que amabas y que se fue porque no pudiste darle lo que necesitaba. A veces llega con una crisis, un momento en el que la vida te sacude tan fuerte que el muro que construiste ya no puede sostenerse solo. A veces llega de forma más suave, con una conversación, con un libro, con un video como este, donde de repente algo hace clic y piensas, esto me está describiendo a mí. Y en ese reconocimiento, aunque duela, hay algo liberador, porque no puedes sanar lo que no puedes ver. Sofía llegó a su despertar una tarde de miércoles, de la manera más inesperada. Estaba en el trabajo, en una reunión completamente normal, cuando una compañera compartió algo personal frente a todos. Algo pequeño, pero real. Y Sofía la vio temblar un poco al decirlo, y la vio también recibir el apoyo de los demás, y algo dentro de ella, algo que llevaba años guardado bajo capas y capas de control, se movió. No lloró ahí. Esperó a llegar al baño, y ahí, sola, frente al espejo, lloró como no había llorado en años. No sabía exactamente por qué, pero era como si algo se hubiera aflojado, como si una válvula que llevaba demasiado tiempo cerrada, hubiera encontrado, por fin, una pequeña apertura. Ese momento no lo resolvió todo. No de repente Sofía se convirtió en una persona diferente. Pero fue el comienzo, Anne, y el comienzo es lo que importa. Entonces, ¿cómo empieza ese proceso de sanación para una persona emocionalmente distante? Lo primero, y esto es fundamental, es el reconocimiento sin juicio. Reconocer que hay una distancia emocional no significa que seas una persona rota, mala o incapaz de amar. Significa que en algún momento de tu vida, tu mente encontró una forma de sobrevivir,
y esa forma tuvo un costo. Reconocerlo con compasión, con la misma ternura con la que verías a una niña pequeña que aprendió a protegerse como pudo, es el punto de partida. Muchas personas que viven con distancia emocional se juzgan con una dureza terrible. Se dicen cosas como soy incapaz de querer, algo está mal en mí, nunca voy a poder tener una relación normal. Y ese juicio tan severo no ayuda a sanar. Al contrario, refuerza el muro, porque si ya me digo que soy incapaz, ¿para qué intentarlo? La compasión propia no es debilidad, es la base sobre la que se construye cualquier cambio real y duradero. Lo segundo es empezar a notar las emociones sin necesariamente actuar sobre ellas ni suprimirlas. Esto puede sonar muy simple, pero para alguien que ha pasado años desconectándose de lo que siente, es un ejercicio profundo. Se trata de empezar a preguntarse, en los momentos tranquilos del día, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No qué estoy pensando, no qué debería sentir, sino qué está pasando realmente en mi cuerpo, en mi pecho, en mi estómago, en mi garganta. Las emociones tienen una dimensión física que muchas veces ignoramos. La tristeza se siente como un peso en el pecho. La ansiedad se siente como presión en el estómago. El miedo se siente como tensión en los hombros. Empezar a reconocer esas señales físicas es empezar a reconectar con el mundo emocional de una forma que no resulta tan abrumadora al principio. Lo tercero, y esto en mente y emociones, lo mencionamos siempre porque es verdad, es que este proceso es mucho más efectivo con acompañamiento profesional. Un psicólogo o terapeuta especializado en trauma y en regulación emocional puede ayudarte a entender de dónde viene tu distancia emocional, qué experiencias específicas la construyeron, y cómo ir desmontando esas respuestas automáticas que ya no te sirven. No porque estés loca, sino porque mereces tener un espacio seguro donde aprender un idioma que nadie te enseñó. La terapia no es un lujo. Para muchas personas, es la diferencia entre seguir viviendo detrás del muro o empezar a conocer lo que hay al otro lado. Ahora quiero hablarle también a quienes no son la persona emocionalmente distante, sino a quienes aman a alguien que lo es. Porque esto también es difícil desde ese lado. Querer a alguien que no puede recibir tu amor de la forma en que lo das, es agotador y doloroso. Puedes sentirte rechazada, invisible, como si no fuera suficiente. Y quiero que sepas que no se trata de ti. La distancia emocional de la otra persona no es un reflejo de tu valor, no es una medida de cuánto te quieren, es una herida que esa persona carga y que todavía no ha sabido cómo sanar. Eso no significa que tengas que quedarte en una relación que te vacía. Cada persona tiene sus propios límites y esos límites son válidos, pero si decides quedarte y acompañar ese proceso, la clave es no empujar. Empujar a una persona emocionalmente distante a que se abra antes de que esté lista solo hace que el muro se vuelva más grueso. Lo que sí funciona es la consistencia tranquila, ser alguien predecible, seguro, que está ahí sin exigir, que recibe lo que la otra persona puede dar hoy, aunque sea poco, y que confía en que poco a poco puede haber más en. Y para esa persona que está en el proceso de sanar, quiero decirte algo, directamente, el camino no es lineal. Habrá días en los que sientas que estás avanzando, que algo se está abriendo, que puedes respirar un poco más profundo, y habrá días en los que el muro vuelva a sentirse muy alto, y el impulso de cerrarte será tan fuerte, que casi ni podrás resistirlo. Eso no significa que hayas fallado, significa que estás en un proceso real, humano, con altibajos, como todos los procesos de sanación que valen la pena. Sofía, con el tiempo, empezó a ir a terapia. No fue fácil al principio, las primeras sesiones las pasó hablando de todo menos de lo que realmente le dolía. Pero su terapeuta era paciente. Guay, poco a poco, Sofía fue encontrando palabras para cosas que nunca antes había nombrado. Fue descubriendo que la niña que aprendió a no llorar para no molestar, seguía ahí dentro de ella, esperando que alguien por fin le dijera que sus emociones eran bienvenidas. Y cuando Sofía pudo decírselo ella misma, cuando pudo mirarse al espejo y decir lo que sientes importa, algo cambió de verdad, a no de golpe. No de forma dramática, pero cambió. Hoy Sofía todavía tiene días difíciles, todavía hay momentos en los que el reflejo de cerrar